Vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de su palabra, porque una vez más queremos meditar en ella. Oremos. Hoy continuamos con la enseñanza que tiene por título ¿Son animales, pero son qué? Más sabios que los sabios. Nos sentimos muy felices de poder compartir la enseñanza con las personas que a esta hora nos ven y nos escuchan a través de este medio que tenemos aquí hoy. Deseamos a las personas que nos ven y nos escuchan allá en sus casas que el Señor les bendiga de manera especial. Oremos todos pidiendo a Dios que nos bendiga. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta hora porque nos permites congregarnos para oír tu palabra. Nos permites venir a recibir este alimento tan especial, el alimento de tu palabra que fortalece y edifica nuestras vidas, el alimento espiritual que nos da la fortaleza que necesitamos. Te rogamos nos bendigas, te rogamos nos des de tu gracia. Te rogamos que nos hables, Señor, y que todos podamos comprender tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Siéntese, tenga la amabilidad. Creo que trajeron el plegable, el instructivo. ¿Sí lo trajeron? Levántelo, yo quiero verlo. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Así usted me da ánimo de hacerle otro. Porque la hechura de eso es bien compleja. Bueno, como ya los repartimos, porque ya esta es la tercera enseñanza, ya no traje más. Entonces ya los repartimos y ya usted los va llenando. Ya vamos por la mitad de la enseñanza. Entonces, ¿por qué no vino desde la primera? La palabra del Señor en Proverbios 30:24 dice, esta es la base bíblica que tenemos: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Cuáles son? 1, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. 3, las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Esa es la base bíblica que tenemos. Y bueno, ya estuvimos hablando de la importancia de cada una de ellas, aquí donde vamos. ¿Cuál fue la primera que vimos? ¿Las qué? Las hormigas. La segunda, los tejones y conejos. La tercera hoy, la langosta. Y el próximo domingo, la araña. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendimos de las hormigas? Ya le escribí ahí. ¿Qué fue lo que aprendimos de las hormigas? ¿Qué aprendimos? A planear y a qué? A trabajar unidos. Eso es. Las hormigas nos dan ejemplo de planeación y de ¿qué? De trabajo. Tienen una gran capacidad y una gran fuerza para trabajar. Ya hablamos de ellas. ¿Qué aprendimos de los conejos? Diligencia. ¿Para qué? Para buscar refugio en medio del ataque, en medio de las dificultades que pueda tener y de las acechanzas de los depredadores. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy de la langosta? La unión. Entonces, de las hormigas, planeación y ¿qué? Y trabajo. De los conejos, diligencia. ¿Para qué? Para buscar refugio. Y hoy de las langostas vamos a aprender la unión, la importancia de la unión. Uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Apostólica, y que fue uno de los primeros mensajes y enseñanzas temáticas que vimos aquí, fue precisamente esa, las bases de la Iglesia Apostólica. Y una de ellas es la comunión, la unión, el estar unidos en un mismo sentir, el estar unidos en un mismo propósito. Y las langostas nos enseñan al respecto. ¿Qué podemos aprender de las langostas? O los mismos saltamontes. ¿Se acuerda de los saltamontes? Pues cuando estábamos pequeños uno jugaba con los saltamontes. ¿Sí recuerda? ¿Quién jugó con saltamontes? Algunos le sacábamos el grillito, el pito. ¿Usted cogía pajaritos también, hermano? Para darle a los pajaritos, ¿sí? Yo me acuerdo que con mi hermano los cogíamos y los poníamos a competir. Y competían a ver cuál ganaba. Son los saltamontes. Y de esos animalitos tan sencillos, como tan elementales,
tenemos una enseñanza. Aquí les traje un corto video con el ánimo de poder aprender algo más de los saltamontes y de las langostas, lo cual nos permite entender un poco más esta dinámica, la dinámica de los saltamontes, cómo trabajan, cuáles son sus condiciones y sus características, y encontré algunas cosas interesantes. Vamos a ver el video, es un video corto, pero nos va a ilustrar. Diciembre de 2004. Una de las colonias más antiguas del planeta se desplaza. Una de las 10 plagas de Egipto sigue invadiendo la quinta parte de las tierras del mundo y afectando a 1/10 de la población mundial. Aún hoy, encontrarse con un enjambre es inquietante, como demuestra este vídeo casero. Why just now? Esto es de locos, está diciendo la niña. Frente a un enjambre. Hay millones de ellas volando por aquí. Ahí están. Oh my god, oh my god. Las langostas migratorias inician su vida como saltamontes. La progenie de una langosta solitaria se ve obligada a unirse por la escasez de alimento. Mire la cantidad. Los saltamontes se concentran para formar un ejército de insectos. Forman un ejército. Es una legión que marcha siguiendo su estómago, devorándolo todo a su paso. Mire lo que hace. Cuando se quedan sin comida, siguen avanzando, cruzando los campos en vastos batallones, recorriendo hasta 2,5 kilómetros diarios. Hasta 2,5 kilómetros diarios recorren. Son un ejército de tierra durante 4 semanas, antes de convertirse en una fuerza aérea. Ejército en tierra y una fuerza aérea. Mire cómo hablan de ellas. Al volar, sincronizan el batir de sus alas. Esto reduce la turbulencia, lo que hace más eficaz su vuelo. Como pilotos de caza, vuelan en perfecta formación. Pero aquí, 1.000 millones de langostas cubren una superficie del tamaño del aeropuerto de Heathrow. Sería la pesadilla de un controlador aéreo, pero las langostas mantienen la formación, manteniendo la distancia entre sí. Hasta tienen detectores anticolisión para evitar los encontronazos aéreos. Reaccionan 6 veces más deprisa que un piloto humano, es decir, que incluso en un espacio aéreo plagado, las maniobras realizadas en una fracción de segundo pueden evitarles problemas. Esos sistemas tan avanzados de vuelo convierten a las langostas en una fuerza considerable. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Qué pensamos de las langostas? ¿Cómo las ven? Parecen sencillos, ¿no? Pero tienen muchas cosas interesantes. Y bueno, yo estaba por acá leyendo algo más. Los datos estadísticos dicen que cuando los insectos de las langostas se agrupan, cambian de color tornándose en anaranjadas, amarillas o negras. Ahí es la capacidad que tienen cuando se agrupan. Este insecto posee largas patas traseras para poder saltar. En su cabeza se destacan 2 rasgos. Por un lado, su mandíbula preparada para comer hojas puede llegar a comer en 24 horas el equivalente de su peso. Y las antenas que utilizan en su actividad nocturna, la mayor parte de su actividad se realiza durante este horario, que les permiten explorar el terreno en ausencia de la luz. Este es un insecto que posee 2 pares de alas, las anteriores y las posteriores. Cuando se encuentran en reposo, las alas anteriores sirven de protección a las posteriores. Las alas posteriores poseen un color brillante en sus alas que permite crear un destello al volar que busca desconcentrar a sus enemigos. Llama la atención, el video nos estaba diciendo que tienen unos sensores antichoque para no... y podemos aprender muchas cosas. Una de las cosas que nosotros necesitamos a veces es sensor antichoque para no
Porque a veces nos chocamos, a veces sin querer, o a veces, como dicen por ahí, como dijo alguien, queriendo, o fue sin querer queriendo, y nos chocamos. Es interesante ver cómo la unión de estos insectos puede terminar acabando con un cultivo. Son enemigas de los cultivos, y cómo unidas pueden lograr mantenerse y pueden avanzar. Algunos otros datos más. El insecto de la langosta posee una serie de características que le permiten saltar a grandes alturas. Una de las características son los pares de patas, de los cuales se habló con anterioridad. Otra característica es la posición aerodinámica que adquiere la langosta con sus alas cerradas y las patas rígidas y dobladas debajo del cuerpo. Sus músculos, escuche este dato, son proporcionalmente 1000 veces más poderosos que el músculo humano. Estas características le permiten saltar a la langosta hasta 20 veces su misma longitud. Ahí dice la fuerza que tiene. Cuando llega a la altura máxima del salto, la langosta despliega sus alas, abre sus patas y las tensa lo más posible y comienza a batir sus alas de manera extremadamente rápida. Cuando llega el momento de posarse, despliega las patas anteriores que durante el vuelo se encontraban rígidas, listas para recibir el impacto de la frenada. Entonces eso nos lleva pues como a pensar, ¿no? En algunas cosas interesantes que nosotros podemos aprender, y que es lo que el sabio, cuando la tomó como ejemplo, empezó a ver para que nosotros aprendiéramos de ellas también, y cómo de una manera muy simple, muy sencilla, nosotros podemos aprender. Puede escribir en el instructivo. ¿Qué va a escribir? La siguiente palabra es las langostas, vea, las que están en rojo. ¿Qué tienen o qué hacen las langostas que las hacen más sabias que los sabios? Son parecidas o iguales a los saltamontes, acabamos de decir. ¿Qué tienen entonces? ¿Qué fue lo que acabamos de ver? Una de ellas, una característica es que no tienen rey. Estos insectos no tienen rey. Y uno pudiera pensar que si no tienen rey, la manada o los insectos que no tienen rey, entonces no se pudieran poner de acuerdo, o no pudieran conseguir ni siquiera su alimento, qué sé yo. Pero ellas están sincronizadas. Ellas detectan muy bien cuál es el propósito que tienen. Se activan todas para tener un mismo objetivo y conseguirlo. Y uno de los objetivos de ellos es poder alimentarse, mantenerse en vivas, consumiendo y consiguiendo el alimento. Más de 2 kilómetros pueden avanzar en un día buscando el alimento, y están sincronizadas. Ve, ellas salen por cuadrillas, vea. ¿Qué es una cuadrilla? ¿Qué le llamamos una cuadrilla? A un grupo de personas, ¿sí? A un grupo. Salen por cuadrillas, están organizadas, están ordenadas, están con el propósito de conseguir lo que se han propuesto, que en este caso es su alimentación, su alimento. Son miles y son, aquí está la clave, ¿son qué? Unidas para su trabajo. Son unidas. ¿Qué significa esa palabra unida o unión? ¿Eso qué significa eso de unión? Estar ¿qué? ¿Qué es estar unido? Es estar de acuerdo, eso. Dígame otra palabra de unión. Estamos de acuerdo, estamos con un mismo pensamiento, con una misma visión. Eso es estar unidos. La unión es fundamental, hermanos, y en eso aquí vamos a centrar nuestra conferencia en esta mañana, en la importancia de la unión. Y vamos a hablar de la unión, pero también vamos a hablar qué es lo contrario de unión. Desunión o división. Y la Biblia hace referencia al respecto. La iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, por ser un solo cuerpo, debe mantenerse unida. Y no en vano nos llamamos, ¿cómo es que nos llamamos? Iglesia Pentecostal, ¿qué? Unida de Colombia. Es decir, que tenemos que hacer alarde mucho más por el nombre que tenemos como rótulo y que nos identifica. La unión está registrada en la Biblia. Cuando uno se pone a analizar la Biblia, uno encuentra que desde el principio el hombre trató de unirse. Muchas veces hemos encontrado que los pueblos y las culturas se han formado al paso del tiempo precisamente por la unión, porque se unen. Las primeras civilizaciones empezaron así, se fueron poblando
buscaban los ríos, buscaban la ribera de un río para poder alimentarse, para tener el agua. Y las comunidades iniciales empezaban a unirse y a formarse, y se iban formando los clanes y se formaban las grandes ciudades. En el tiempo antiguo, la Biblia a mí me habla de una de las primeras civilizaciones después de Noé, que se llamó la civilización de Sinar o de Babilonia. Y me habla de un hombre que apareció ahí. ¿Recuerda usted quién fue el de esta torre? ¿Cómo se llamó? Nimrod, sí señor, Nimrod. ¿Qué significa qué? Poderoso cazador. Este Nimrod era un hombre, está conocido como un poderoso cazador. Era una persona que tenía influencia y que tenía capacidades. Este hombre empezó a hacer su propio reino, y lo hizo en una región llamada Babel. Por eso la palabra Babel significa confusión. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que conocemos nosotros? Y dijo Jehová, ¿qué fue lo que sucedió y aconteció? Que el pueblo se reunió, este hombre los estaba liderando, y él tuvo una idea y empezó a pensar diciendo: y hagamos una torre y encontremos a Dios. Vamos a llegar donde está Dios, vamos a buscarlo nosotros. Como quien dice, nosotros también tenemos ingeniería, nosotros también tenemos capacidades. Y los unió y los puso a trabajar. Y todos unidos, elaborando los implementos, los elementos necesarios, empezaron a construir una torre. Pero es ahí donde el hombre se equivoca, porque todo proceso que tiene que ver en comunión con Dios no lo genera el hombre. No es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Qué fue lo que le llamó la atención entonces al Señor? Ese comportamiento de rebeldía del hombre. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen ¿un qué? Un solo lenguaje. Esto nos va a servir para aprender algunas cosas. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué significa el nombre Babel? ¿Confusión de qué? De lenguas. ¿Dónde nacieron los idiomas? En Babel. Allá. La gente se pregunta a veces: bueno, ¿y por qué hay diferentes idiomas en la tierra? Bueno, esta es la explicación. Los idiomas nacieron desde aquí. Aquí aparecieron los diferentes idiomas, y dice el texto: ¿y por qué se esparcieron por toda la tierra? Porque cuando empezaron a comunicarse como lo estaban haciendo, encontraron una diferencia. Es que ahora tenían idiomas diferentes y ya no se entendían. Entonces, ¿a qué tarea se dieron? Se dieron a la tarea de ¿qué? De reunirse los que tenían el mismo idioma. Y resultaron diferentes grupos, y cada uno empezó a tomar su camino, y fueron esparcidos por toda la tierra. De ahí el género, el diferente género que tenemos. ¿A qué quiero referirme con esto? Que desde el antiguo tiempo encontramos el pueblo unido, y ya sea con un propósito positivo o negativo. En este caso no era positivo, pero se unieron. Y a mí me llama la atención como la misma palabra dice: descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda, porque ninguno de ellos va a desistir de la obra que ha empezado. ¿Qué era lo que tenían entonces ellos? Tenían claro lo que habían iniciado y el propósito con el cual estaban haciendo, guiados por su líder Nimrod. Nehemías es otro de los ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia. Sabemos que el pueblo de Israel fue llevado en varias jornadas preso, y se extinguieron de su tierra. Fue destruido el templo, fue destruida la ciudad, los muros, y estaban en unas circunstancias terribles. Algunos en Babilonia, otros en Asiria, y estaban presos, estaban cautivos a causa de su desobediencia, a causa de su infidelidad a Dios. Y es en medio de esta situación tan triste que aparece el hombre llamado Nehemías, el hombre de Dios, el sacerdote de Dios, que estando esclavo en una tierra extraña y estaba sirviendo como copero al rey,
ganándose la confianza del rey. Ahora, cuando el rey lo encuentra triste y su rostro está algo angustiado, y le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué te encuentras de esta manera? Y él le dice: ¿cómo no voy a estar triste? Si la casa de mis padres se ha convertido en una casa de sepulcros, en una ciudad destruida, no tenemos templo, no tenemos culto, no hay nada, estamos esparcidos. ¿Y qué hizo el hombre? El rey le dijo: pues si tú quieres, te voy a dar permiso para que vayas y empieces ese trabajo. ¿Qué necesitas? Y siempre encontramos en el libro de Nehemías que el hombre de Dios dice: y oré a Jehová, y oré a Jehová. Y cada que oraba al Señor, venía y se presentaba, y Dios colocaba gracia delante del rey. Cuando encontramos esta jornada tan interesante, empezamos a ver que Nehemías tiene la autorización para hacer el trabajo, se une con el pueblo y empieza a llamar las personas que se encontraban por ahí dispersas. Cuando llegó a Jerusalén, encontró todo derribado, todo destruido. El texto me dice: y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hay una invitación de un hombre para juntar el pueblo que estaba como esparcido. Cuando el pueblo se esparce, hermano, es más fácil para Satanás lograr sus ataques. Cuando el pueblo está cada uno por un lado y por el otro, y cuando hay divisiones dentro del pueblo, es muy difícil gobernar. De ahí la importancia a que nos mantengamos unidos en un mismo pensamiento. Hay un texto en Proverbios que dice que si una familia pelea entre sí misma y no se mantiene unida, esta familia será destruida. Porque ¿qué generan las peleas? ¿Qué generan? Discordias, divisiones, enemistades. Lo mismo, y si una ciudad, lo mismo pasa en una ciudad, si los gobernantes de una ciudad se pelean entre sí, esta ciudad va a ser ¿qué? Destruida. Y cuando encontramos este tipo de comportamientos, vemos a alguien que llama a la unidad. Nosotros estamos llamados a la unidad, queridos hermanos y amigos. Nosotros estamos llamados a mantenernos unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo propósito. Ese es el trabajo que está haciendo Nehemías. Los une, los junta, los organiza por familias, por grupos, y los coloca a construir la ciudad, a levantar los muros. Lo primero que empiezan a levantar son los muros de una puerta hacia la otra, y les coloca tareas a las familias. Ustedes se van a reunir aquí, se van a organizar y van a construir de esta puerta a la otra. Y empieza la reconstrucción, y empieza la gente. Y cuando se empieza a reconstruir, ¿usted qué siente cuando se está reconstruyendo algo que había sido destruido? ¿Qué se siente en el corazón? Gozo, alegría. Oh, se está edificando otra vez, están unidos. Mire una de las características, cómo narra el escritor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio a los judíos. E hizo escarnio a los judíos. Se nos bloqueó. E hizo escarnio a los judíos. E hizo escarnio a los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, unos enemigos que habían por ahí, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Estos eran unos hombres de Samaria y que eran enemigos de los judíos, y que estaban contentos porque habían sido destruidos. Estaban contentos cuando veían las ruinas. Ahora se levantan y empiezan a hablar contra ellos y a juntar los ejércitos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Están como burlándose del trabajo que están haciendo. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Cómo ve usted esas expresiones hacia ellos? Expresiones déspotas, ¿verdad? Expresiones de menosprecio. ¿Será que sí van a poder? Porque cada que nosotros nos unamos, tenemos que ir aplicando. Siempre que nos unamos a hacer algo, van a haber algunos enemigos. Se van a levantar algunos que no querrán que edifiquemos, que no querrán que estemos unidos, que no querrán que logramos los objetivos. Y eso es lo que está pasando aquí.
resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo le parece? ¿Cómo ven la burla, no? Es una burla. Ese muro que están edificando, lo van a terminar, probablemente sí, pero les va a quedar tan débil que cuando se sube una zorra allá, con el puro peso de la zorra, se les va a caer. Qué burla, ¿verdad? ¿Y qué cree usted que hizo el líder? ¿Se atemorizó? ¡No! El líder no se atemoriza. El hombre de Dios, cuando oye la voz del enemigo, y recuerde que se lo he dicho varias veces, el enemigo constantemente nos hace oír su voz cuando ve que estamos unidos y cuando tenemos propósitos para salir adelante. ¿Sabe qué hizo el hombre de Dios? Dijo: lo que vamos a hacer es lo siguiente, que van a venir a destruirnos el muro, que van a venir a enfrentarnos. A ver, nos vamos a armar todos, ni siquiera nos vamos a poner pijama en la noche, porque vamos a estar atentos. En una mano vamos a tener el ladrillo y en la otra mano vamos a tener la espada. De día vamos a estar trabajando, y si vienen los enemigos, vamos a soltar el ladrillo y los vamos a enfrentar. Pero que este muro lo construimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la posición del líder. Esa es la fuerza de un hombre que tiene liderazgo, que tiene capacidad. Por eso le invito a que se lea el libro de Nehemías. Todo creyente debe leer el libro de Nehemías, mucho más los líderes. Es un libro que nos enseña. Se lo dejo de tarea para el próximo domingo. ¿Será que sí lo puede leer? Se lo dejo de tarea. Y léaselo. Luego vamos a trabajar con Nehemías. Luego vamos a hacerle un estudio solo al libro de Nehemías, para que vea cómo aprendemos. Nehemías estuvo con ellos, Nehemías les enseñó a trabajar, Nehemías los apoyó, Nehemías nunca los dejó solos. ¿Y sabe qué hizo en medio de todo eso? Ya sé qué vamos a hacer. A esto hay que meterle espíritu, a esto hay que meterle adoración. ¿Sabe qué hacían? En medio del trabajo que hacían diariamente, entonces trajo un grupo de cantores que tenían instrumentos y se paraban sobre el muro que no iba a derribar una zorra, y se paraban sobre el muro y empezaban a cantar y a alabar el nombre de Jehová, y Jehová estaba con ellos. Porque el líder entiende que todo lo que empieza a hacer debe tener la presencia de Dios con ellos. Bueno, la historia es mucho más larga y ese no es el tema, ¿no? Entonces no podemos continuar. Solamente es una intención de poder ver cómo cada que se une el pueblo, cada que alguien dice vamos a hacer algo y hablamos en plural, lo conseguimos. No vayamos muy lejos. Eso es lo que ha sucedido en la iglesia siempre, y eso es lo que ha sucedido en este lugar, en esta congregación. Aquí hay un grupo de hombres y mujeres dispuestos a hacer cosas grandes y a lograr las metas que nos hemos propuesto. Por eso las langostas nos enseñan unidad. Nos enseñan a conservar la unión. Aquí en la parte la parte A no tienen rey, la B salen por cuadrillas, la C son miles y son unidas para el trabajo y para conseguir su comida. La D nos enseñan la unión. Por eso hay que conservar la unión, conservar la unidad. Si nos mantenemos unidos, hermanos, tendremos el logro de los objetivos mucho más fácil para lograr y alcanzar. Por eso la Biblia, hablando de manera clara, Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo número 16, versos 17 y 18, nos habla al respecto directamente de estos comportamientos, hablando de las divisiones. Y cuando se hablan de las divisiones, empieza uno a pensar que tal vez eso no nos sucediera a nosotros. Mire, yo conozco mucha gente que hablaba de las divisiones y hablaba de la apostasía, y hoy los veo generando divisiones y apostasía. Yo no sé si usted conozca alguno, pero yo conozco varios que predicaban sobre eso, y lo triste es que después ellos mismos generaron la división, generaron el movimiento de la apostasía. Por eso es importante que estemos unidos. Las cartas que yo encuentro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son cartas que precisamente nos relatan los acontecimientos que se suscitaron en la iglesia apostólica, y que como ejemplo para nosotros, hoy nosotros podemos tomarlos para no caer en lo mismo. Mire lo que dice la palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? Divisiones y tropiezos.
¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de quién. De ellos. Mire, hay una cosa. Generalmente las personas que terminan dividiéndose o apartándose de la iglesia o en contra de la doctrina, una de las primeras cosas que dicen es que allá no hay amor. ¿Sí los oigo? Eso es lo primero, hermanos. Es fundamental. Allá no hay amor. Y lo dicen así como con una cara de que no tienen amor. Eso. Es que nosotros sí tenemos amor. Y yo encuentro una cosa, y si tuviéramos el tiempo para hacer una enseñanza muy puntual sobre el tema de la apostasía, encontramos que en la Biblia este tipo de movimientos, este tipo de actitudes, hermano, el Señor es contundente frente a ellos, hermano. ¿Qué es lo que dice el texto? Y por eso tenemos que tomar una posición bíblica. Yo les digo que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os ¿qué? Léalo conmigo. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? ¿Qué falta de amor? No. Aquí el tema no. Aquí sí el tema no es amor. El Señor habló de ellos como lobos ¿qué? Rapaces. Uy, qué forma como tan, ¿cierto? ¿Qué es un lobo rapaz? ¿A qué se refiere el lobo rapaz? Recree la imagen un momento. El lobo rapaz. El lobo rapaz que viene a devorar, que viene a quitar lo que otro ha conseguido, que viene a querer hacer algo para destruir y para afectar a alguien. Y eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidado con ellos, apártense de ellos. Y a veces por manejar eso de una manera como a veces nos demoramos mucho y terminamos siendo muy afectados. El texto dice apártense de ellos. Y ahora le voy a seguir leyendo. Porque tales personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios ¿qué? Piensan en ellos. Piensan en sus propios beneficios y con suaves palabras y lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Estuve leyendo para definirlo hoy. ¿Qué es una lisonja? Le voy a poner un ejemplo. Yo vengo y le digo a Carolina: ay, Carolina, ¿cómo es que usted sí que es santa, cierto? Yo me he dado cuenta que usted es como la más santa de allá de los jóvenes de la iglesia. ¿Y entonces qué estoy haciendo con ella? Esa lisonja, ¿qué pretendo? Subir su autoestima y su ego para luego decirle: por eso es que el Señor te dice que te salgas de allá más bien, porque Él te necesita aquí en este grupo. La lisonja es esa. A eso es la lisonja. Es elevar el ego de las personas para luego decirles: es que allá no hay amor, es que allá no la quieren, es que no la tienen en cuenta. Y entonces la persona, ahora le voy a hablar, cuando es débil, cae en esa situación. Cuando es débil, deje de decirle, cuando le falta carácter y fundamento espiritual. Por eso en este tiempo donde hay tanta apostasía, aquí se necesita saber quién es quién, hermano. Y por eso es importante probarnos a cada uno de nosotros, a ver qué es. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Mire, si aún viene un ángel del cielo, nosotros mismos que les trajimos el evangelio, que les predicamos la palabra, pero si venimos nosotros, o es más, un ángel del cielo con otro evangelio diferente al que está en la palabra, no lo reciban, el tal sea anatema. ¿Ve otra posición? ¿Si notas las posiciones? Claras. Porque esas personas, dice el texto de Gálatas, perturban la mente de las personas. Son perturbadores. Y yo tengo que tener claro, miren, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quién? Ay, dígame, por favor, ayúdenme con un sinónimo de la palabra ingenuo. Inocente. ¿Qué más? Como confiado, ignorante. No el término mal utilizado, sino que ignora algo, no desconoce algo. Entonces, es un ingenuo. Desconoce la doctrina, por eso hay una ingenuidad. Y entonces se deja convencer fácilmente. De ahí la importancia, hermano, que usted y yo estemos bien fundamentados. Yo le pregunto, ¿qué tan bien fundamentado está esta mañana? ¿Si está bien fundamentado o no?
Porque muchos que han dicho que sí, ya no están aquí. Sí, amén, amén. Amén. Yo conocí a algunos que se pararon y dijeron: hermano, nos vamos de aquí, porque aquí ya no está el Espíritu Santo, nos lo llevamos nosotros. Y se fueron unos detrás de ellos. ¿Sabe quiénes se fueron? Los ingenuos, vea. La Biblia lo dice todo. Los ingenuos. Pero creo que tenemos que cuidarnos de eso. Por eso estamos aquí esta mañana, oyendo y aprendiendo para dejar de ser ingenuos, para mantenernos firmes. Y cuando usted le habla en la palabra, se lo he enseñado muchas veces y sin ningún temor se lo digo como ministro de la palabra: cuando usted le enseñen algo, por favor que se lo muestren por la palabra. Porque por eso dicen que nosotros aquí le manejamos el cerebro a la gente. Pobrecitos, los tienen allá les lavan el cerebro. Aquí el que nos lava el cerebro es el Señor Jesús con su palabra. Y si no está en la palabra, no se deje lavar el cerebro. Porque aquí nosotros necesitamos gente bien entendida. Aquí sí nos lavaron el cerebro y el alma y el cuerpo y todo, pero con la sangre de Jesús, que perdona nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad. Y por eso ahora tenemos con nosotros la mente de Cristo, que es la palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo, la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, cuando el apóstol refiere esta situación, tiene una preocupación. Es una preocupación con respecto a lo que puede suceder. Y seguimos, aquí tengo otro más. Aquí tengo otro más. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que hablar? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis, ¿qué? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué bonito este texto. Leámoslo otra vez, todos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo le parece la apreciación y el consejo del apóstol? Que estemos unidos ¿en qué? En un mismo sentir. Que no hayan divisiones. Por favor, cuando usted escuche a alguien con pensamientos en contra de la palabra de Dios o con comportamientos fariseicos, hermano, detéctelo a tiempo. Porque tenemos que cuidar la iglesia. Y eso puede sonar extraño, pero sucede. Y tenemos que tener una iglesia unida en un mismo sentir, unida en un mismo pensamiento. Porque he sido informado, miren lo que estaba sucediendo allá. Yo he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Porque las divisiones que generan, contiendas. Eso generan las divisiones, contiendas, disputas, grupos, personas que se aíslan, personas que lideran grupos dentro del mismo grupo en general. Quiero decir que cada uno de vosotros, ahora va a decir exactamente cuál era el problema que tenían. ¿A qué se refiere con esta carta? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué dice? ¿Qué decía un grupo? Yo soy de Pablo. El otro grupo, ¿qué decía? Yo soy de Apolos. El otro, yo soy de Cefas. ¿Y el otro qué? Yo soy de Cristo. ¿Cuántos grupos había en la iglesia de los romanos? 4. ¿Qué cree usted? Que había un líder liderando cada grupo, ¿cierto? Claro. Había alguno que se le antojó decir, no, es que aquí las cosas hay que hacerlas como las hace Pablo. Es que nosotros somos de Pablo y Pablo es más grande que Cefas, que Pedro. Y otro dice, no, Pedro es al que le entregaron las llaves del reino. Y otro dice, ¿y qué? Ni Pablo ni Cefas hablan y predican como Apolos. A mí me bautizó Apolo. ¿Cómo la veía? ¿Cómo la ve? ¿Cómo estaban? Divididos. Pero luego no eran uno solo. Luego no es un mismo grupo. Luego no es un mismo sentir. ¿Sabe qué sigue diciendo el texto? El texto sigue diciendo, ¿acaso? Mire esta posición doctrinal del apóstol, hermano. Es que aquí es donde uno conoce la altura y el fundamento de una persona. Es a la hora de hablar. Recuerde que nosotros nos damos a conocer es cuando hablamos, cuando actuamos. Por eso a veces nos defraudamos los unos a los otros. Porque a la hora de actuar, a la hora de hablar, no lo hacemos de la manera correcta.
No asumimos la madurez que tenemos que, miren, nosotros tenemos que asumir madurez como personas y más como cristianos, hermanos. El hecho de estar aquí continuamente oyendo la palabra, el hecho de estar aquí continuamente influenciado por el Espíritu de Dios, debe dar como resultado personas que van madurando cada día espiritualmente. Y este es un tema interesante, porque aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos, hermanos, a crecer conforme a la voluntad de Dios. Y yo encuentro un hombre muy puesto en su lugar, muy puesto en su sitio, que pone en orden las cosas. Ahora les va a responder: ¿acaso está dividido Cristo? Mire cómo los aterriza. Es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y no, nosotros somos de Cristo y Cristo es mayor que todos. Y estaban peleando todos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Me gusta esta expresión. ¿Sabe cuál sería la actitud diferente de Pablo? Diría: entonces ¿quiénes están conmigo? ¿Cierto? Pudiera ser esa la posición. A ver, levanten la mano los que están conmigo. Así como con ego. ¿Quiénes son? Por ahí se oyó en algún momento que Pedro y Pablo no se pusieron de acuerdo por ahí en algunas cosas. Y probablemente había alguna referencia al respecto. Entonces, ¿quién? A ver, ¿quién es? ¿Pablo o Cefas o Apolos o quién? ¿Quién es el que tiene aquí doble nacionalidad? ¿Quién de estos? Digan a ver. Ni Jesús, porque Jesús es judío nomás. En cambio yo soy romano. Yo tengo influencia griega. Y yo soy judío, instruido a los pies de Gamaliel. Como quien dice, el chacho. Sí. Pero ¿sabe qué hace? ¿Qué hace Pablo? Este es el hombre que, empezando por él, está bien aterrizado. Y él mismo utiliza su talento, su talante, su capacidad y su humildad. Escuche esto, porque luego él dice: ¿acaso está dividido Cristo? Esto es regaño. Esto no se lo dijo, esto es regaño. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Como quien dice: ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? A ustedes se les olvidó que todo este movimiento se lo debemos a Jesús de Nazaret. Él es el dueño de esta iglesia. Ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, nadie, ninguno somos nada, sino que Él es el Señor de todos nosotros. ¿Cómo le parece la aplicación? Un hombre puesto en su lugar. Yo no fui crucificado por ustedes, lo contrario, es que yo disfruto de la misma sangre que los limpió y los bautizó a ustedes. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Como quien dice, el hombre ubica los pensamientos. Porque déjeme decirle algo de lo que tenemos que cuidarnos, y usted y yo debemos cuidarnos. Y es que en un momento dado nos podemos desenfocar, hermano. Hemos conocido gente que tiene años en la iglesia, ancianos, y después de llevar muchos años en la iglesia y de haber sido heraldo, dice el apóstol, terminaron, hermanos, por allá torcidos, perdónenme la expresión, terminaron desviados, terminaron divididos, terminaron hablando mal de la iglesia, llámese como se llame. El tema no es pentecostal. Terminaron hablando mal de la iglesia donde nacieron, donde el Señor los transformó, donde el Señor los redimió, donde el Señor les hizo sentir su espíritu, y nunca antes lo habían sentido como lo sintieron en la iglesia, y después salieron renegando. Eso es apostasía, y se fueron en contra de la iglesia y de la palabra de Dios. Y el que se levanta a hablar en contra de la iglesia, se levanta a hablar en contra de Dios, y bien no le irá. Por eso lo que debemos hacer y lo que debemos mantenernos, hermanos, es unidos en un mismo sentir. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo. Mire, ahora el problema está en la iglesia de los Corintios. Al anunciaros esto que sigue no os alabo. Esto es regaño. Porque Pablo era un hombre que no tenía problema en sentar sus posiciones doctrinales, hermano. Al anunciaros esto que les voy a decir no es de alabarles, lo contrario, debe causarles vergüenza, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Uy, Señor. ¿Cómo le parece? ¿Cómo siente usted ese?
que el hombre, el apóstol, el hombre de Dios les manda una carta a los que están reunidos, a los que tienen unión, a los que tienen el espíritu de la comunión, a los que tienen un mismo sentir, a los que tienen la misma palabra, pero se desviaron. Están un poco desenfocados y les dice: al decirles lo que les voy a decir, no los alabo, porque os congregáis, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y ahora le voy a decir, aquí hacía referencia: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? División. Otra vez. O sea que las divisiones han existido ¿desde cuándo? Siempre que ha existido gente. Desde el comienzo. Siempre han habido división. Es más, ni siquiera desde los hombres. Satanás se dividió. Desde allá, desde el campo celestial allá. Cuando Satanás quiso hacer un trono más alto que el de Dios. ¿Y qué hizo? Convenció por ahí a la tercera parte de las estrellas del cielo, que causó una división. Pero ¿cómo termina toda división? ¿Quién lleva la peor parte? Aquel que se divide, aquel que se levanta. Porque el principio es la envidia, el principio es el orgullo, el principio es el pensamiento propio. Siempre llevará la peor parte. Yo oigo en primer lugar, porque si nos pusiéramos a analizar el resto de los textos del capítulo, vamos a encontrar una serie de problemas. Pero lo primero que yo oigo que hay entre vosotros es divisiones. Eso es lo primero, ¿sabe? Y en parte lo creo. ¿Sabe cuál era el problema básico que tenían? Era que se reunían para comer la Santa Cena. No participaban de la Santa Cena, sino que comían el pan y tomaban el vino y se lo tomaban y se emborrachaban. ¿Cómo le parece? Mire los comportamientos. Y de repente aparece alguien por ahí de esos bien santurrones, que ignora, de esos religiosos que ignora la palabra de Dios, y aparece queriendo encontrar la iglesia perfecta. Es que aquí hay pecado, por supuesto. Aquí viene la gente pecadora a que Dios la limpie. ¿O no? Y venimos, la iglesia, la gente que está aquí, éramos pecadores sin arrepentimiento, pero los que estamos aquí somos pecadores arrepentidos. Y ahora vivimos en santidad, apartados del mal. Pero en medio de eso se presentan problemas, como se presentó en la iglesia. Y entonces le dicen a uno: es que aquí no hay santidad. Y caminan así. Ellos empiezan a tener, parecen como la langosta, empiezan a tener unas alas brillantes. Cuídese de esos comportamientos. Cuídese de esos comportamientos religiosos y fariseicos. Sí. Y con la Biblia debajo del brazo. Deme aquí, ayúdeme y verá. Sí. Santidad a Jehová. Usted es de esos evangélicos. Amén, gloria a Dios. Una cosa así como de levitación ya. Y pensamos que ahí está la santidad. La santidad, ¿sabe qué es? ¿Qué es ser santo? ¿Ya usted sabe qué es? Defínamelo. Apartado del mal, no más. ¿Eso es ser santo? Apartado del mal. Y hacer el bien, eso es ser santo. Y es vivir felices, y es vivir en libertad espiritual, en libertad del pecado y de la maldad. Eso es vivir en santidad. Y encontramos problemas en la iglesia desde el principio. Desde que la iglesia inició habían problemas, y por esto precisamente viene la palabra de Dios, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Porque para eso es la palabra de Dios, para anunciarnos a nosotros, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos cada día en nuestro diario vivir. De modo que las expectativas que tenemos, hermanos, hacia Dios se cumplan, y las expectativas que Él tiene para con nosotros se cumplan también. Sigue diciendo la palabra de Dios: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Regaño. Pues, mire lo que les está anunciando.
me temo que cuando yo llegue, no os halle tales como quiero. Como quien dice, no los halle caminando conforme a la palabra de Dios, que es lo que Él les enseñó. Y yo se hallado de vosotros, cual no queréis. Es decir, ¿cómo? Así que, ¿qué van a encontrar en mí entonces cuando yo llegue y los encuentre desordenados? Un regaño. Pues claro. Entonces, luego no dice la palabra de Dios, no le dice al siervo de Dios que él debe exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Que exhorte, que predique, que enseñe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo os he hallado de vosotros cual no queréis. Yo no quiero encontrar lo siguiente, es lo que les está diciendo el apóstol. Que haya entre vosotros, ¿qué? Léalo conmigo. Contiendas. Que haya entre vosotros, ¿qué? Envidias. Que haya entre vosotros, ¿qué? Iras. Que haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. ¿Qué más? Maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mire cómo alerta el apóstol a la iglesia. Mire cómo nosotros somos alertados por la palabra de Dios. Y yo le pregunto una cosa aquí sinceramente. ¿Será que usted ha visto estas cosas en la iglesia en algún momento dado en algunos? ¿O será que en nosotros mismos no era que se presenta a veces? ¿Será que no se nos presenta a nosotros? Por eso la importancia de entender y de comprender. No es para que usted diga, amén, amén. Sí, se nos presenta. Y si se nos presenta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar. Vamos a estar alertas. Porque yo diría, ahora no es Pablo el que, no fuera Pablo el que va a venir, ya no está Pablo, ya no es el que va a venir a ver si es que encuentra esto aquí o no. Ahora es el mismo Señor Jesucristo el que viene a levantar la iglesia. Y cuando Él venga a levantar la iglesia, no va a haber tiempo. Porque Él vendrá y nos levantará, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. No vaya a ser que yo encuentre contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Oiga, parece que todo esto es obra de la carne. ¿Sí? Este listado aparece en las obras de la carne. Pero estamos hablando con los de la iglesia. ¿Cómo así? ¿No será que si nos descuidamos caemos en lo mismo? ¿No será que si nos descuidamos caemos en la envidia? ¿No empiezo a sentir envidia por los demás? Cuando yo veo que allá fulano se compró una moto nueva y como yo quiero comprar esa moto nueva y no he podido, entonces yo digo, ojalá que se estrelle. Y entonces el otro para completar llega y acelera y le echa humo. Bueno, las de ahora no echan humo. Y entonces empezamos como a generar como esas cosas de que, cierto, yo puedo, usted no puede, yo puedo más, el otro puede menos. Yo tengo y el otro no tiene, y empiezo como a sentirme más y empiezo a generar divisiones y maledicencias y murmuraciones. Este tema de las murmuraciones es bien delicado. Hay grandes problemas, grandes bosques, dice la Biblia, que se incendian a causa de las murmuraciones. Eso de murmurar es hablar del otro cuando él no está presente. Y cuando yo hablo de él y empiezo a decir las cosas que otro me dijo, que a mí me pareció, y resulta que me pareció y resulta que no era cierto, terminó siendo se llama popularmente chisme. Un chisme. ¿Sí? Hablando mal, cuando hablamos mal de los demás. Mire, no se deje, yo le decía anoche a los muchachos de alabanza que estábamos hablando con ellos, yo les decía que yo nunca me dejo influenciar por alguien que me viene a hablar mal de otro. Nunca. Yo lo tengo claro, uno como pastor tiene que tenerlo claro. Porque alguien viene y le dice a uno, es que fulano de tal es esto y esto. Ah, si ve pastor, él es así. Y la persona viene con esa intención de dañarle la imagen al otro. Y uno, ya. Bueno, hermano, vamos a orar. Y el otro queda aburrido. Porque el otro está esperando que uno diga, uy, ese hombre es muy malo, esa mujer no sé qué, para luego coger lo que uno dice y ir y decir, el pastor dijo esto y esto. Pues como uno ya sabe, entonces uno ¿qué hace? Hay que orar. Oremos. Y cuando va uno y le pregunta al otro, entonces el otro tiene una lista larga del otro también. Porque el problema es entre dos.
De ahí que no nos dejamos influenciar. No se deje influenciar por otra persona que viene y le cuenta algo de un tercero. Es más, eso es falta de ética, eso es falta de altura. Cuando alguien le daña la imagen a otro y terminamos murmurando. Hay gente que termina hasta brava, se pone bravo con otra persona que porque otro vino y dijo, y resulta que no indagó si dijo o no dijo. Yo creo que tenemos que tener la altura y la madurez de llamarnos frente a frente, face to face. Lo dije bien. ¿Cierto? Y nos vemos frente a frente y nos miramos así. Hermana, hermano, como tenemos el mismo Espíritu de Dios y el amor de Dios que nos invade. Después nos invade la ira. No tanto el amor de Dios y no la ira. Y venimos de hermano, es que supe esto, lo otro, y eso me ha causado una inquietud. Usted sería, hermano, tan amable de confirmarme o de desmentir esa situación, hermano, porque no quiero que nuestras relaciones se afecten. Oye, eso es altura. Eso sí, luego los testigos. Sí, eso. ¿Para qué? Para que no haya estorbo, ¿en qué? En las oraciones. Entonces, miren lo que puede suscitarse cuando nos falta madurez espiritual. Pero todo esto tiene que ver, hermano, con algo que se llama falta de madurez espiritual. Y la iglesia debe crecer en madurez espiritual. Y se crece es a través del conocimiento y puesta en obra de la palabra, hermano. Uno pudiera tener mucha gente y llevarle la idea a mucha gente de mucha manera, porque tenemos muchas personas que quieren tener una forma de vida cristiana muy acomodada a lo que él le parece que debe ser el cristianismo. Pero aquí no negociamos con eso. Hay una única forma y es a través de la palabra de Dios. Ella es nuestra guía, ella es nuestra luz, y por eso al cielo no entra cualquiera. Al cielo entra la gente que se haya apartado del mal para hacer la voluntad de Dios. Entonces estemos alerta con esto. Murmuraciones y desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bendito sea Dios. El nivel ahora se elevó. Otra vez, ya estoy finalizando. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá yo tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Entiéndase esto, los que ¿qué? No de los que han pecado ahí, sino que está haciendo referencia a que de los que ¿qué? Antes de ¿qué? De conocer a Dios. Es que antes de conocer al Señor, eso es otra cosa. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando no lo conocíamos a Él. Pero ahora, después de conocerlo a Él, después de oír la palabra, Él manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Ya no es una elección ni siquiera. Si el hombre elige, pero Dios nos está mandando. Si no eliges arrepentirte, el lago de fuego está preparado para todo aquel que no lo recibe. Pero el que lo recibe tiene vida eterna, dice su palabra. Entonces, ¿qué dice? Los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. Oye, quiere decir que podemos tener gente que asiste a la iglesia, que han pecado antes, pero que nunca se arrepintieron. Y como nunca se arrepintieron de la inmundicia y de la fornicación y de la lascivia que habían cometido, entonces siguieron en lo mismo en la iglesia. Y como siguieron en lo mismo en la iglesia, pues Dios tendrá que hacer algo en un momento dado, hermanos. Porque de hecho, Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y el propósito de Dios a través de su palabra, así clara y contundente, es que nosotros reflexionamos y entendemos, hermanos, que fuimos llamados para cosas grandes, hermanos. Fuimos llamados para mantenernos en santidad. Fuimos llamados para mantenernos en vida nueva. Fuimos llamados para mantenernos conforme a la voluntad de Dios, agradándolo a Él. Y finalizando, otra vez en Tito 3 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer con él? Ay, ¿no le parece como fuerte esto? El apóstol está como serio, hermano. ¿Sabe qué hacemos a veces? Eso hay que alertar a la iglesia. En este tiempo ya toca hacerlo así, porque ya llegó ese tiempo. Entonces que está causando divisiones,
hablando mal de la organización, hablando mal del pastor, hablando mal de los hermanos y creyéndose mejor que todos, y la gente lo recibe y lo recibe en la casa. Y viene y hasta le damos participación.